Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Art Fry, trabajo en la compañía 3M, no sé si la conocen, y aparte participo del coro de mi iglesia. Preguntarán en qué se unen. Tiene algo que ver, espérenme. Bueno, si alguna vez fueron a misa, saben que las misas están llenas de cánticos. Entonces les voy a explicar que yo soy el responsable de tocar esas canciones en el piano. El problema ahí es que yo soy un poco desorganizado y además tiene un ritmo complicado, ¿no? Y se me complicaba aún más empezar a tocar la canción correcta. Yo empezaba mal siempre, nunca era la canción que iba. Bueno, este era un problema, pero el problema mayor era que yo tenía que escuchar dos sermones por misa. Uno el del cura, el que escuchábamos todos, y otro el de después de misa. Cuando el cura venía y me decía, mira, esta es la última. Bueno, yo dije, acá esto, o hago algo, o me voy a tocar el pianito a otro lado. Y empecé a pensar soluciones, porque digo, esto lo tengo que solucionar de alguna manera. Me acordé que yo tenía un compañero de 3M que se llamaba Spencer Silver. Spencer había inventado un adhesivo, pero la compañía 3M lo desestimó, porque el adhesivo no era lo suficientemente fuerte. Y eso era un error. Si nosotros hacemos un adhesivo es para que adhiera, y las cosas que tienen que adherir tienen que ser fuertes. Bueno, el adhesivo de Spencer no funcionaba. Yo lo pensé, digo, ojo, capaz es lo que yo necesito, porque yo estoy necesitando sujetar un papelito que me permita organizar las partituras por cada una de las misas, pero después cambiarlas también por cada una de las misas porque son todas distintas. Lo probé. ¿Y saben qué? Funcionó. Eureka. Y lo bueno de todo esto es que pasé de dos sermones a uno. Está bárbaro. Entonces dije, si esto a mí me solucionó un problema, ¿por qué no le va a solucionar un problema a alguien más? Entonces retomamos este proyecto dentro de 3M y después de trabajarlo alrededor de un año y medio, casi dos, sacamos al mercado lo que se conoce como Post-it. Yo creo que fue un éxito. Imagínense que desde el 70 al día de hoy el Post-it forma parte de la vida laboral de todos nosotros, así que creo que ahí la pegamos. Bueno, en realidad no soy Spencer Silver. Les vengo a contar esta historia porque hablar de este ejemplo nos parecía hablar de los errores, empezar por algún lado. Y nosotros les venimos a hablar de los errores hoy, pero vamos a empezar a hablar de los errores con una palabra que para nosotros es abrir. Es una palabra en sí misma, es una acción, es una metodología. Vamos a empezar esta charla y les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes se equivocaron alguna vez en su vida? Estoy viendo los que no levantan la mano. Ahora, ¿cuántos de ustedes disfrutaron de haberse equivocado? ¡Esa! Son un montón. Muy bien. Bueno, quiero escuchar a alguien. A ver, acá, contanos. ¿Por qué disfrutaste de haberte equivocado? Bueno, ¿me escuchan ahí? Sí, me da como un poquito de cosa. La verdad que disfruté más o menos. Al principio no disfruté mucho de equivocarme. Les cuento qué fue lo que pasó. Yo trabajo en un hospital, en el laboratorio de un hospital, el Hospital de Saint Mary en Londres. Creo que Pedro estuvo por ahí cerca, me parece, en un momento. Y bueno, lo que me pasó fue lo siguiente. Yo soy científico, todos los científicos suelen ser ordenados, pero en mi caso no soy muy ordenado, la verdad, y soy un poquito descuidado y también apurado. Tal es así que me fui a recorrer hospitales y cuando volví, luego de un mes, descubrí que unas placas Petri que debía haber guardado con mucho cuidado no había hecho eso y las placas se habían llenado de moho, estaban todas enmohecidas. La verdad es que esto me puso al principio muy mal. Dije, wow, cuánto trabajo tirado a la basura y el primer impulso fue tirarlo a la basura. Pero mi curiosidad científica pudo más y las puse en el microscopio. Y cuando las puse en el microscopio descubrí con mucho asombro, y ahí sí me puse feliz, que ese hongo había matado las bacterias. Y ese descubrimiento, que luego nos llevó muchísimo trabajo para poder llegar a lo que luego sería, y que ustedes conocen y agradecen, la verdad es que ha salvado millones de vidas, la penicilina. Así que mi nombre es Alexander Fleming y quería comentarles cómo un gran descubrimiento para la humanidad surgió a partir de un error. Bueno, no soy Alexander Fleming. Somos dos impostores.
Pero lo que quería contarles con esta historia es un poquito la primera A de nuestro método abrir, ¿no? Nuestra palabra clave. La A de aceptar. Tenemos que aceptar que nos equivocamos. Acá me parece muy bien, todos levantaron la mano y eso es lo que tenemos que hacer siempre, ¿no? Aceptar que nos equivocamos. Y también ese aceptar la equivocación, el error, la falla, nos lleva a pensar en la segunda palabra de esta primera A, que es analizar los errores. Alexander Fleming no solo aceptó que se había equivocado, sino que además puso sobre el microscopio y se puso a pensar con su equipo qué es lo que había pasado ahí. Es decir, este es el primer hito que tenemos para aprender de los errores. Aceptar que nos equivocamos, analizar ese error para poder aprender de ellos. Bueno, la próxima historia que les voy a contar tiene que ver con la Wikipedia. Capaz todos la conocemos a la Wikipedia, capaz no, les cuento. La Wikipedia es la enciclopedia libre, gratuita, más conocida del mundo. Se encuentra en internet y tiene una particularidad, que la Wikipedia la vamos a hacer y la hacemos entre todos. Entre los que estamos acá, entre los que nos están viendo por streaming, entre los que están en cualquier parte del mundo. Todos tenemos la posibilidad de sumarle contenido a la Wikipedia, de incorporar conceptos e información. De todo modo, Wikipedia tiene un séquito de editores que están continuamente analizando que la información que nosotros publicamos tenga cierto grado de veracidad, ¿no? Sea real. Pero bueno, también pensemos en la cantidad de información que circula en Internet todos los días. Imagínense la proporción que puede funcionar eso en Wikipedia. Y a estos editores a veces se les escapa un poco la tortuga y tenemos dos casos muy lindos para compartirles. El primer caso aparece en la biografía del Gran Tito. El Gran Tito era un emperador romano, sí, que en realidad se llamaba Flavio Vespasiano, pero todos los conocían como el Tito. Y la biografía en Wikipedia de él decía que el Tito estaba casado con la Tita, que comía la comida que la Tita cocinaba y que arriba de su escritorio siempre tenía un arma. Cuando yo lo leí me sorprendí, porque fue una sorpresa, y después una desilusión. Yo siempre creí que la Tita estaba casada con la Rodesia. Después tenemos el caso de un periodista español que se llama Juan Ramón Lucas. Juan Ramón también tenía algo, le sucedía algo parecido en su biografía. Decía que Juan Ramón Lucas había sido captado por una pokebola y que gracias a su poder de comunicación él había podido zafar. Yo me impacté porque digo, si tiene ese poder de comunicación, que lo lleven a la Liga de la Justicia ya mismo. Este hombre tiene que estar, o sea, se comunicó con un muñeco de anime japonés y se transmutó de una pokebola en una persona de nuevo. Maravilloso. Bueno, estos ejemplos, digamos, de grandes errores disponibles para todos en la Wikipedia y que son a modo de ejemplo, pero si ustedes ingresan siempre van a encontrar algo, nos llevan a la segunda B de nuestro método abrir. Esta B tiene relación con la idea de bocetar y de vivir en beta. Vivir en beta es una particularidad de tantas que tiene Wikipedia y que tiene otras plataformas de internet, que es estar disponibles online y disponibles para cualquier persona, pero continuamente reviendo sus errores y solucionándolos sobre la marcha. Entonces, a nosotros se nos ocurrió tomar este hábito, digamos, que esta cualidad, que tiene la Wikipedia, vivir en beta permanente, para nosotros. Si nosotros tomamos ese hábito y vivimos en beta permanente, continuamente vamos a trabajar sobre nuestros errores. Y vamos a romper con ese paradigma cultural, social, que nos dice que el error está mal. Si nosotros trabajamos nuestros errores continuamente, es aceptarlo. Y vamos a encontrar una solución para esos errores, transformarlos en aciertos de manera más rápida. Bien, vamos a ponernos un poquito en situación. Imaginen que trabajan en la NASA. Imaginen que lideran un equipo que va a llevar un vehículo de exploración al suelo marciano. Pavada de trabajo tienen, ¿no? Bueno, imaginen que llevan 8 años trabajando ahí y que más o menos el proyecto tiene unos 2.500 millones de dólares, gastados hasta el momento. Imaginen que una semana antes del lanzamiento encuentran un error en el software que controla el descenso del vehículo. ¿Qué harían? ¿Cómo se sentirían? ¿Contentos, felices? ¿Sí? Acá hay gente que se va a sentir feliz. Bueno, porque ya escuchó nuestra charla antes, claro. Entonces seguramente estarían nerviosos, tendrían miedo. Esta historia
Fue protagonizada por un ingeniero que es Miguel San Martín, un ingeniero argentino que trabaja en la NASA. Y Miguel, ante esa situación, lo que hizo fue hablar del error. Hablar con su jefe, ¿sí? Se enteraron hasta en la Casa Blanca de que este error había sido cometido. Y esto nos lleva, tuvo un final feliz la historia, el vehículo aterrizó, el Curiosity, en 2012. ¿Sí? Amartizó, es verdad. Bueno, vieron que se equivoca él también, ¿no? Sí. Pero está bien, nosotros hablamos de que hay que pensar, ¿por qué me equivoco? Para aprender. Bueno, tiene un final feliz la historia y lo que queríamos marcar con esta historia nosotros es justamente esa R de reflexionar, es decir, Miguel en un momento crítico donde se ponía en juego su trabajo, donde había mucha gente que había trabajado durante muchos años, mucho dinero en juego, él se puso a reflexionar sobre por qué se había equivocado, no él, sino alguien de su equipo, ¿sí? Y cómo, de alguna manera, él también podría redireccionar, cambiar la forma de las cosas en las que lo estaba haciendo hasta el momento y poder tomar otro rumbo. Entonces, para nosotros esto es muy importante, poder reflexionar sobre los errores y redireccionar, ¿sí? Para poder cambiar el rumbo y poder aprender de ellos. Bueno, ahora pensemos en el mayor sueño que tuvo el hombre a lo largo de su historia, que es el sueño de volar. A lo largo de esa historia vamos a encontrar un montón de exponentes que no solamente lo imaginaron, sino que intentaron llevarlo a cabo. Si nos remontamos al 1400, lo vamos a encontrar a Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci dibujó, bocetó algunos, yo no le diría aeroplanos, pero sí eran como maquinarias de vuelo que estaban inspiradas en los vuelos de los pájaros. Sucede que Leonardo se quedó con los dibujos, nunca los llevó a la práctica. Años más tarde, alguien lo lleva a la práctica por él y funcionaba. Sucede que Leonardo nunca lo supo. Y también podemos pensar en la historia de Wilbur y Orville Wright, más conocido como los hermanos Wright. Ellos eran bicicleteros, pero compartían la pasión por la aviación. Y fabricaban continuamente un montón de aviones, de bocetos de aviones, si se quiere, prototipos, que intentaban hacerlos volar y no lo lograban. Los modificaban y no lo lograban. De hecho, muchos años después de intentar, con muchos prototipos, un amigo de ellos que se llamaba Charlie Taylor les ofreció un motor muy pesado para que intentaran hacer volar el prototipo que ustedes ven acá en la foto. Lo intentaron 1, 2, 3, 4 veces, nunca lo lograron. Hasta que un 17 de diciembre de 1903, yo creo que llegando fin de año, Navidad, con ganas de terminar bien arriba, lograron que este avión que ustedes ven ahí recorriera 31 metros durante 12 segundos a 1 metro del suelo. Lo que sigue después es historia conocida por todos, la historia de la aviación, ¿no? Haber hecho posible eso. De todos modos, nosotros en Argentina tenemos nuestra propia versión de la aviación y de estos sueños que se llevaron a la concreción, como en el caso de Jorge Newbery. Y también un caso súper lindo, que es el caso de Antoine de Saint-Exupéry. Si él no hubiese volado en nuestra Patagonia y hubiese tenido que descender por emergencia, por un error rápidamente, no se hubiese inspirado en la historia más famosa de la literatura infantil mundial. Y esto nos lleva a la letra I de nuestro método de abrir, que tiene que ver con improvisar e implementar. Improvisar como lo hace un músico de jazz en el momento que toca una canción, que la va transformando con su impronta, la va haciendo distinta, la va haciendo propia. Porque ¿qué perdemos si nosotros improvisamos sobre los errores? Nosotros sabemos que partimos de un error. Y si improvisamos, intentamos cambiarle algo, lo implementamos, lo ponemos a prueba, probablemente podamos solucionarlo mucho más rápido. Bien, estamos llegando a la última R de esta palabra clave, este método abrir. Lo que vamos a contarles ahora es algo que tiene que ver con la investigación sobre el error en salud. ¿Sí? ¿Hay gente que trabaja en salud aquí? A ver, levante la mano. Médicos, farmacéuticos, ¿no? Ah, bueno, entonces les voy a contar algo. En salud, el tema del error, y ustedes lo sabrán como pacientes o como usuarios del sistema de salud, es un tema tabú, digamos, ¿no? No nos gusta pensar que se cometen errores en el sistema de salud. ¿Por qué? Porque ese error nos puede llegar a costar la vida en algún punto. Entonces es un tema muy sensible. Pero lo cierto es que hay errores en el sistema de salud. Aquí en Rosario, un equipo de investigación de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional de Rosario se encargó de trabajar sobre los errores en la medicación. Es decir, cuando el paciente receta un medicamento, luego el farmacéutico lo expende y el paciente se lo administra. Estos
este equipo de investigación descubrió que en un efector, en una pequeña muestra, había alrededor de 9 errores por cada paciente, ¿sí? Algo que es bastante alto. Entonces, de alguna manera, lo que hicieron fue aplicar el método de investigación, que de alguna manera también tiene que ver con nuestro método de abrir, y es analizar qué era lo que pasaba, en qué lugares se cometían los errores, y diseñar a partir de esto un método que estaba atado a la historia clínica y que lo que hizo fue lograr bajar ese promedio de 8 errores por cada paciente a 2 por cada paciente, ¿sí? Esto es lo que nos lleva a nosotros a pensar en esa última R de nuestra palabra clave, que es una palabra de revisar aquello que estamos haciendo. Necesitamos revisar lo que estamos haciendo para poder encontrar los lugares, los puntos de mejora. Y también repetir las fórmulas para poder internalizarlas. Una vez que internalizamos, ¿sí?, aquello que está funcionando, una vez que corregimos ese error, podemos transformar esa primera A de aceptar y analizar en una A de aprender. Bueno, entonces nuestro método de abrir es una A de analizar, una B de bocetar, una R de reflexionar, una I de improvisar y una última R de repetir. De todos modos, por cada una de estas letras de nuestro método se van a multiplicar la cantidad de verbos, eso no es lo importante. De todos modos, también, como le venimos diciendo, es que lo importante es trabajar sobre los errores, ¿no? Hacer algún tipo de transformación para no repetir sobre lo que se falla. Es muy importante que podamos abrirnos a cambiar la perspectiva en la que vemos a los errores. Una pequeña historia china muy breve nos puede ayudar. Dicen que las hormigas corrían despavoridas porque un dragón las amenazaba con destruir todo y con matarlas. Y en eso vino el hombre y aplastó la lagartija. El error puede ser eso. Puede ser una lagartija que podemos aplastar con el pie, o puede ser un dragón que nos infunde miedo y que amenaza con devorarnos, ¿sí? Depende de la perspectiva que tengamos. Nosotros los invitamos a ver los errores desde nuevas perspectivas para poder aprender de ellos. No estamos diciendo con esto que positivamos el error, que hay que equivocarse sin ton ni son. No, estamos diciendo que hay que equivocarse rápido, a bajo costo y pudiendo aprender a pensar por qué nos equivocamos. Para nosotros los errores no son un punto de llegada, al contrario, son un punto de partida de una posibilidad épica. De hecho, hacer historia es abrir la cabeza a esa posibilidad, a trabajar sobre una falla, transformarla y llegar a un acierto. Tenemos que aplicar un método de mejora continua en nuestra vida personal y también laboral. Y ver a los errores como propios maestros. La idea es que cuando nosotros nos equivocamos, podamos tener siempre presente esta palabra clave que es la palabra abrir. Y si nosotros vemos a los errores como propios maestros, cualquiera de nosotros acá reunidos podría llegar a ser Art Fry o Alexander Fleming. Ojalá que se vayan a sus casas, que recuerden esta palabra clave abrir y que puedan hacer algún descubrimiento a partir de sus errores que beneficie a toda la humanidad, teniendo una nueva perspectiva sobre el error. Pero con inteligencia. Muchas gracias.